Buenas y bendiciones a todos. Esto es Oportunidades con Mate. Mi nombre es Carlos. En este momento venimos con un video de cómo transformar un número decimal puro en el cociente de dos números enteros. En otras palabras, sería de cómo transformar un número decimal puro en lo que es una fracción que sea equivalente a dicho decimal. Sin más que hablar, pues continuamos con el video. Tenemos aquí el número decimal puro, donde podemos observar que sería 0.232323 infinitamente. Ese 23 se repite. Entonces, ese número decimal puro lo podemos expresar en lo que es una suma de fracciones que vaya decreciendo, o sea, que vaya disminuyendo. Entonces, ¿cómo es eso así? Bueno, vamos a plantearla aquí y la vamos a analizar. 23. Si usted se fija, el 23 se va repitiendo. Por tanto, cada 23 representaría una fracción. Ahora, como ese 23 ocupa dos lugares después de punto, dos lugares sería, por ejemplo, 100. Ahora, pero ese 100 sería 100 elevado a la 1. El segundo sería 100 elevado a la 2. El que sigue sería 100 elevado a la 3. Y así sucesivamente. Siempre será 100 elevado a la n, ya que va en aumento. Entonces, tomando esto en consideración, ya que tenemos la suma de fracciones, esto es una progresión geométrica, donde este sería el primer término y este sería el segundo y el tercer término. Ahora, para usted conseguir el segundo término, partiendo del primero, usted multiplicaría este primer término por una diferencia. Esa diferencia la vamos a conseguir más adelante. Entonces, como ya vemos, esto es una progresión geométrica. Por tanto, vemos que va decreciendo, porque a medida que el denominador va en aumento, eso quiere decir que la fracción va disminuyendo. Si el denominador va creciendo, entonces en sí la fracción, su resultado, cuando usted divide el numerador entre el denominador, su cociente será más pequeño siempre. Lo podemos observar. Vamos a comprobarlo utilizando la calculadora. Entonces tenemos aquí. Vamos a comprobar la primera, que sería, vamos a poner esto aquí, sería 23 sobre 100. Vamos a borrar eso. Le damos a delete, le damos abajo y colocamos el 100. Si le doy a igual, me va a dar resultado. Le doy aquí, sería 0.23. O sea, cuando usted divide 23 entre 100, le da 0.23. Ese es el resultado de la primera. Usted verá que cuando resolvemos esto me dará mucho más pequeño que esto, porque su denominador, 100 elevado a la 2, eso equivale a 10.000. Entonces, no vamos a borrar, le damos acá y eso lo vamos a elevar a la 2. Salimos aquí y vemos que ya lo tenemos acá expresado de esta forma. Le damos al signo de igual y mire lo que me va a dar: 2.3 por 10 a la negativo 3. Como está elevado a la negativo 3, eso quiere decir que este punto va a correr 3 lugares para este lado. Por tanto, su resultado sería 0.00023.
que es más pequeño que el número que teníamos anteriormente, que era 0.23. Entonces, ya hemos comprobado que en comparación con el primero, este es sumamente pequeño. Imagínense cuando dividimos entre este número, que es 100 elevado a la 3, va a dar más, su resultado sería más pequeño. Entonces, es una progresión que va disminuyendo a medida que el exponente va creciendo. Perdón, que sí, que el exponente va creciendo del denominador. Es una progresión geométrica decreciente. Y como es una progresión geométrica decreciente, tiene su fórmula de cómo determinar la suma de todos estos términos. Entonces, su fórmula es la siguiente. S es igual a A sub 1, que viene siendo el primer término, dividido entre 1 menos la diferencia, que viene siendo R. Esta fórmula siempre se utiliza siempre y cuando R, que es la diferencia, sea menor que 1. Entonces, ya que tenemos esto aquí claro, de cuál es la fórmula que vamos a utilizar y que cumple, entonces saquemos los datos. Primer dato, A sub 1 es 23 sobre 100, que es el primer término acá. Entonces tenemos que buscar cuánto vale R, que viene siendo la diferencia, que sería dividir el segundo término entre el primer término. ¿Por qué una división? Porque es una progresión geométrica, no es una progresión aritmética. Entonces dividimos entre 23 sobre 100 el segundo término acá, lo colocamos en la calculadora, así usted puede ver que su resultado será más pequeño que 1, o sea, será menor que 1. Borramos acá, le damos aquí y colocamos un exponente 2. Le damos aquí y le damos signo de división, porque hay que dividirlo. Volvemos de nuevo, colocamos esto, arriba colocamos un 23 y en el denominador colocamos un 100. Le damos ahí y le damos el signo de igual. Pero antes de darle el signo de igual, comprobemos, mire bien, que eso está expresado de la misma forma que estamos aquí. El primer término dividido entre, segundo término dividido entre el primer término. Está bien, entonces le damos signo de igual y vea lo que me da, 1 sobre 100. Donde si usted 1 sobre 100 le da acá, le da 0.01, eso es menor que un 1. Entonces, la fórmula que a mí me interesa tenerlo es de la forma anterior, que era 1 sobre 100, o sea, me interesa colocarlo de esta forma. Entonces, ese es el resultado, lo colocamos ahí. Entonces ya tenemos el primer término y tenemos la diferencia, que es 1 sobre 100. Colocamos la fórmula, esta fórmula, donde arriba en el A sub 1 colocamos 23 sobre 100, que eso es lo que corresponde, 1 según la fórmula menos R menos 1 sobre 100. Ya hemos comprobado eso, vamos a resolverlo. Este 23 sobre 100, que es el numerador, sigue en el numerador y tenemos aquí 1 menos 1 sobre 100. Como el denominador es un 100, pues sigue siendo un 100 en el denominador. Entonces, aquí como es una diferencia de un número entero y un número fraccionario, la forma correcta de realizar eso, en sí, la que más me gusta, sería multiplicar estos dos números. 1 por 100 me daría 100. Entonces, ese menos sería de 1, o sea, sería 1 negativo, que sería el que colocamos acá. O sea, siempre que tenemos esta forma, ese denominador se pasa en el denominador. Multiplicamos en forma cruzada así y colocamos su resultado ahí. Entonces sería menos el número que tenemos aquí, que debemos de colocar acá.
Como vemos, esta parte se queda en el numerador y aquí en el denominador tenemos otra fracción que sería 100 menos 1, sería 99, 99 sobre 100. Y sería de esta forma, 23 sobre 100 dividido entre 99 sobre 100. Entonces aquí debemos de realizar una división, pero lo vamos a hacer de esta forma, multiplicando el extremo de arriba con el extremo de abajo, y los medios se multiplican también. Los extremos van en el numerador, o sea, se multiplican 23 por 100 en el numerador y 100 por 99 en el denominador, y se coloca de esta forma: 23 por 100 según los extremos superiores y 100 por 99 según los extremos inferiores. Como el 100 está en el numerador y también está en el denominador, se eliminan, 100 entre 100 se eliminan y me queda 23 sobre 99, y ese sería su resultado. Hemos culminado con este pequeño video para que usted perfeccione y pueda aplicar esta pequeña orientación. Les recomiendo que practique estos pequeños ejercicios. Tenemos aquí R es igual a 0.656565. Usted puede comenzar y aplicar lo que yo he explicado en esta parte aquí, y poner en práctica esas orientaciones realizando estos tres pequeños ejercicios que tenemos aquí. Déjenmelo en los comentarios de cómo le quedó, de cómo le fue. Sin más que hablar, pues culminamos con este pequeño videíto. No sería malo recordarle a usted que no es solamente ver video, sino hay que practicar y poner en práctica las orientaciones. Bendiciones, nos vemos en la próxima.